Muy buenas noches a todos. Eh, Como siempre, pues en realidad bienvenidos y bienvenidas. Porque yo sé que de alguna manera las personas que se conectan a estos espacios están tratando de buscar como respuestas al interior, como, como alguna manera de crecer interior espiritualmente. Y eso es bien importante, pienso yo, el día de hoy, porque eso apunta a que seamos mejores seres humanos, que en otras palabras seamos seres diferentes y quizás vamos a convertirnos en seres más operativos. ¿Qué quiere decir más operativos? Que vamos a trabajar más en el campo de la acción. Si bien los conocimientos son importantes, pues a veces se nos quedan ahí. Una información muy interesante, pero hace falta la parte operativa. Y eso es lo que estamos llamando hace un buen rato, que nos volvamos muy operativos. Bueno, como quizá muchas veces nos podemos preguntar por qué la meditación nos transforma y al mismo tiempo ayuda a transformar al colectivo. Pensaba que era bien interesante como plantear una charla donde pudiéramos tener una mirada alrededor de la incidencia de ese ejercicio de meditación en nuestra búsqueda del verdadero ser. Y entonces aparece el título de la charla donde se habla de que incidencia del ejercicio de meditación en los cambios. Esta mirada la vamos a tratar de unir o de conjugar en dos miradas. Una que es la mirada espiritual que se ha venido trabajando desde hace siglos, por decir así, y la mirada científica, de lo que hoy en día, digamos, la ciencia ha corroborado y que de alguna manera concuerda con eso que se ha venido trabajando desde esos tiempos antiguos. Por supuesto, desde esa mirada también de los grandes seres que han producido en ellos hermosos y trascendentales cambios. Y yo creo que han trabajado muy poderosamente con el ejercicio de la meditación. Entonces vamos a mirar a ver. Lo que podemos observar en términos globales es que existe en nosotros como parte de una naturaleza humana un proceso mediante el cual proyectamos sobre el mundo energías. Entonces, generalmente nosotros nos conectamos con nuestra mente a ese mundo energético que es tan poderoso y tan grande, pero en muchas ocasiones yo diría que a veces por falta de conciencia, lo que generamos a través de los pensamientos es acciones que están movidos por una identificación muy fuerte con lo personal y que a veces llevan incrustados pensamientos dañinos, o sea, pensamientos que no colaboran al mejoramiento del ser humano. Por ejemplo, resulta que hoy estaba en mi trabajo, es un ejemplo hipotético, estaba en mi trabajo y el jefe me maltrató, o sea, por alguna razón me trató muy mal. Y yo salí del trabajo pues como resentido, como tocado por esa situación. Y todo el camino estoy procesando mi mente, todo lo que me ha pasado y de pronto con pensamientos no muy agradables. Y cuando llego a la casa, con toda esa carga emocional que llevo, la descargo en la familia.
O sea, no soy consciente de que todo eso que fui procesando mentalmente, finalmente lo que hice fue descargar unas energías nocivas hacia mi familia. O sea, lo que estoy reflejando en el fondo es como una manifestación reactiva. Entonces, fíjense lo que está sucediendo ahí, que de alguna manera la mente se pone en sintonía con la acción física, o sea, están perfectamente sintonizadas y a la final lo que hacen es generar un daño que no solamente para mi familia, también me lo estoy haciendo yo, porque sigo elaborando pensamientos que no son agradables. Otro ejemplo, pongamos el caso, ¿no? Que soy una persona muy celosa y de pronto al llegar a casa no encuentro a mi pareja y no sé en dónde anda. Entonces comienzo a imaginar y a imaginar muchas cosas, a procesarlas y posiblemente en mi mente van apareciendo muchos pensamientos sin fundamento que les voy dando forma, los voy analizando, los voy procesando, me voy imaginando una cantidad de elementos distorsionantes y finalmente construyo la manera como voy a proceder, o sea, cómo le voy a responder ante lo que supuestamente para mí es una ofensa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega mi pareja, sin mediar absolutamente nada, la insulto, la trato mal, etcétera. Entonces, allí lo que estamos mirando es que lo que ha sucedido y de pronto no ha sido no he sido muy consciente es que mi cuerpo de alguna manera lo fui programando para realizar el acto que vendría posteriormente. O sea, fui un anticipador de la respuesta que iba a darle a mi pareja. Y allí, por supuesto, genera demasiado dolor. Entonces, en realidad, en estos ejemplos se muestra que en muchas ocasiones, no nos damos cuenta que permanentemente construimos expresiones de comportamientos que se convierten a la final en muchas respuestas que damos a lo cotidiano que generan demasiado dolor. ¿Qué podemos sacar como conclusión no solamente de este ejemplo, de todos los ejemplos que pongamos? Que nosotros somos, como seres humanos, somos grandes anticipadores de las acciones que vamos a realizar. O sea, antes de que sucedan, ya hemos construido mentalmente la forma como voy a responder. Y eso es lo que de alguna manera se va a reflejar en el futuro. Por eso decimos que somos grandes anticipadores de las respuestas que vamos a dar en el futuro. Esos son dos ejemplos que hemos puesto, pero que podrían aparecer infinidad de ejemplos. Entonces, conclusión. En primera instancia, no nos damos cuenta muchas veces, pero es así. La mente procesa información y va construyendo anticipadamente muchas veces respuestas que va a procesar posteriormente. Eso es lo que va a reflejar en el futuro. Entonces, lo que en otras palabras podríamos decir es que se trata como de un volcamiento de energías, muchas veces con niveles destructivos, ¿sí? Son destructivas, de las cuales en general no desconocemos el alcance que eso pueda tener y, y el daño que puede ocasionar. Por ejemplo, el caso de mi pareja. Seguramente ellos salieron de una amiga, yo por mis celos lo traté mal, pues ya había construido todo eso en mi mente y apenas llegó sin mediarlo, sin pensarlo, le dije lo que tenía que decir. Resulta que ella sana andaba con una amiga y yo le dije, quién sabe qué tantas cosas. Entonces,
¿Cuál sería la tarea fundamental? Si eso nos está apareciendo permanentemente. Sería realizar un trabajo para hacernos más conscientes e tratar de influir de una manera positiva siempre sobre lo que va a venir. Por ejemplo, sería capaz yo de que, a pesar de que me dieron celos, en ese momentico no comencé a procesar toda esa información pensando que quién sabe con quién anda, dónde anda, qué está haciendo, etcétera, me la está jugando, etcétera, sino que simplemente digo, bueno, sí, siento un poquito de celo, pero pues es una parte emocional que me está tratando de movilizar, pero mentalmente digo, bueno, puede ser que esté donde sus amigas, está pasándola bien. Comienzo a procesar como otro tipo de información más amable, más de más aporte, de más construcción. Y entonces lo que va a venir posteriormente va a ser diferente, totalmente diferente. Por eso es que nos podríamos hacer todos la siguiente pregunta. ¿Será que todos nosotros como seres humanos podemos construir hacia el futuro acciones potenciales anticipadoras que sean constructivas en vez de destructivas? O sea, que yo pueda hacer realidad en el futuro un trabajo totalmente constructivo, que ayude a transformar realmente, a transformarme y a transformar. O de otra manera, la misma pregunta es, ¿podría yo ser capaz de potenciar hacia el futuro y sin haber actuado aún acciones de amor? La respuesta ante esa inquietud es sí. O sea, nosotros sí podemos. Alguien podría decir, no, eso es imposible, yo ya estoy tan acostumbrado a actuar de determinada manera que se me hace una cosa del otro mundo alcanzar esos niveles. La respuesta es sí. Pero para eso necesitamos realizar un trabajo a nivel mental. O sea, tenemos que empezar a trabajar con las energías interiores, que son recuerdan que hablábamos, el punto 99% de nuestra composición es energía, bueno, la energía mental, vamos a trabajar con eso. Y como estamos tratando de asociarlo al título de la charla, entonces una manera de lograr trabajar con esa parte mental es a través del ejercicio de meditación. A través del ejercicio de meditación. ¿Por qué es así? Porque desde siempre, yo diría, en el campo del desenvolvimiento, la meditación se considera como una gran herramienta de trabajo mental. O sea, el trabajo es estrictamente y fuertemente con la mente. Es decir, la forma en cómo podemos procesar situaciones que nos pueden pasar a nivel personal pueden ser reprogramadas mediante el ejercicio de la meditación y convertirlas en acciones anticipadoras de bien, por decirlo así, hacia el futuro que pueda venir. Y eso es muy halagador, digamos, es extraordinario que podamos contar con un ejercicio como el de la meditación, con la cual yo pueda siempre tratar de construir nuevos elementos mentales para no procesar de forma destructiva. Porque eso puede ser que nos, que nos, que nos rodee de una manera muy permanente en la vida cotidiana. Bueno, entonces, meditación, ejercicios de meditación. Existen miles y miles y miles de formas de trabajar con el ejercicio de meditación. Específicamente en CAP trabajamos con meditaciones en las que a través de ese trabajo mental podemos llevar a modificar la información en el subconsciente y vamos operativamente logrando los cambios que anhelamos para el mundo.
¿Y cómo lo hacemos? Estableciendo íntimamente un diálogo muy profundo en el interior y específicamente en nuestro corazón, con esa presencia que nos trasciende, con la presencia, por decir, creadora, con el origen de la creación, con la fuerza divina, con la divina madre, como ustedes quieran, con Dios, como ustedes quieran llamarlo, pero es algo que nos trasciende, es una fuerza inmensa que está allí residiendo en todos los corazones de los seres. Y ahí está la fuerza energética del punto 99, 99, 99, que es esencia pura, funcionando. Entonces, cuando hacemos esa conexión con la presencia creadora que hay en nuestro interior, ¿qué hacemos? Fundamentalmente siempre estamos trabajando sobre ideas concretas que queremos mejorar. Ideas concretas que queremos mejorar. Lo vamos a llevar al ejercicio de la meditación. Por ejemplo, volvamos al caso del maltrato que recibí de mi jefe en la oficina. Y que hablábamos ahora rato que me fui procesando esa información y cuando llegué a mi casa molesto, la tomé contra mi familia, reaccioné contra mi familia. Entonces, esa expresión real que me pasó en mi vida, voy a llevarla a la meditación para tratar de comenzar a pulirla, a llevarla a otro nivel de comprensión, a tratar de llevar al subconsciente una nueva información. Entonces, ¿qué hago? La llevo a la meditación y la dialogo con esa fuerza interior que tengo en mí, con esa entidad creadora o divina, la dialogo de una manera muy sincera. O sea, le presento todos los elementos como me están pasando, como me están sucediendo permanentemente y ténganlo por seguro que con ese trabajo que voy a realizar, con esa fuerza que me supera, que es desconocida, voy a recibir a la final respuestas concretas y precisas para ir modificando el tipo de reacción que pueda tener. ¿Qué pueda suceder? Que lo que hago en ese momento con la meditación es procesar mentalmente en un nivel mucho más amable, de más armonía, de búsqueda de respuestas sobre algo que me está pasando y que finalmente me van a llevar a aprender algo nuevo, a cambiar, a modificar información, a trabajar con ese subconsciente que decíamos en otra charla que está en el cerebelo para cambiarle el chip o la información que trae desde hace muchos años. Entonces lo que estamos haciendo es a través de la meditación es realizando una reprogramación más certera de esa evidencia. Entonces mírense lo que va a pasar, que aunque yo todavía me identifico, llego a casa y reacciono, en la meditación le pongo elementos nuevos donde me pueda plantear la idea de que a lo divino le digo, ayúdame a ver qué puedo hacer para no reaccionar en mi casa, ni siquiera identificarme con lo que me hace mi jefe todos los días que me molesta, para no hacer daño ni a mi jefe, ni a mi familia, ni a mí mismo. Entonces, como lo estoy tratando con tintas de nobleza, de proactividad, de amor, es seguro que en el futuro esa información nueva que va apareciendo tendrá una fuerza suficiente para que poco a poco yo vaya cambiando esos niveles mentales de información que ya son parte de un pasado, que ya no me sirve. Entonces, mírese lo grandioso que puede ir pasando. Estamos hablando de que vamos a tomar una idea. Bueno, y si mañana tomo otra idea y pasado mañana tomo otra idea y así, voy tomando muchas ideas de lo que me está pasando, que no estoy manejando bien, me voy a convertir en un anticipador de respuestas proactivas, respuestas amables. Entonces, lo que uno puede decir es que, y afirmar con certeza, es que el ejercicio de meditación nos da una fuerza potencial tan gigantesca
tan gigantesca que genera ideas o pensamientos renovadores. Pero no se quedan ahí, son pensamientos renovadores que a la final se convierten en súper efectivos en la creación de respuestas coherentes y anticipadoras de lo que va a suceder luego. Porque yo todavía no me he enfrentado nuevamente a mi jefe, pero cuando mañana vaya es posible que mi trabajo con él sea diferente. Y cuando llegue a mi casa va a ser totalmente distinto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que se habla de los procesos de cambio. Es muy importante que haya coherencia entre pensamientos, sentimientos y acción. Eso es lo que estamos logrando a través de la meditación. Coherencia entre pensamientos, sentimientos y acción. Por eso se producen cambios. ¿Pero por qué también? Porque tienen tintes de nobleza, tintes de amor, como decimos. Entonces, fíjense, ahí va apareciendo una reprogramación que es posiblemente poco a poco, ¿no? No pretendamos que hoy y mañana ya pues todo lo que hacemos lo vamos a cambiar de una, pero le estamos cambiando información al subconsciente que poco a poco va a ser convirtiéndose en un trabajo súper efectivo. Y al final, ¿qué es lo que vamos a notar en nosotros mismos? Que nos vamos a convertir en seres más amorosos. Más amorosos con nosotros, con el entorno, o sea, lo que uno tiene más cerquita, y con todo lo que puede ir más allá. O sea, seremos seres proactivos. Bueno, todo esto que estamos planteando es información real de lo que ha venido sucediendo a través de la historia con el trabajo interior espiritual de muchos movimientos espirituales y de muchos seres. Por fortuna, hoy en día la ciencia coincide plenamente con lo que acabamos de decir. ¿Qué dice la ciencia? Que cuando nosotros ponemos en nuestros pensamientos elementos renovadores, vamos a crear no solamente redes neuronales o circuitos neuronales nuevos que van a incidir en el subconsciente y que producen cambios notables en la mente y que también inciden en el campo emocional, logrando que las respuestas de nuestro cuerpo hacia el futuro sean más nobles, más amables. Recuerdan que hablábamos en la charla pasada que tenemos tres componentes de nuestro cerebro: la neocorteza, el cerebro límbico y el cerebelo. Entonces nosotros estamos incidiendo sobre esas tres partes fuertemente, porque por un lado, con la neocorteza procesamos y analizamos, construimos, creamos. Con el cerebro límbico manejamos la parte emocional, le damos un toque distinto a lo emocional. Y con el cerebelo le cambiamos la información al subconsciente. Entonces, es parte de la información que la ciencia está manejando. Por eso no en vano, podríamos decir que quien se habitúa a trabajar con la meditación, pero no solamente que va a trabajar en la meditación, sino que cuando llega a la meditación va a aplicar varios elementos que son muy importantes. Por ejemplo, el esfuerzo. Me esfuerzo para procesar la idea, para tenerla muy clara. Me esfuerzo para ser creativo. Me esfuerzo para tener un gran vuelo de la imaginación. Trabajo con una intención amorosa, o sea, lo hago por el bien de todos, por el bien mío, por supuesto, pero también por el bien de todos. Es un parte de un desprendimiento de la historia personal. Eso es parte de una actitud amorosa. Y por supuesto, quien se habitúa a hacer ese trabajo meditativo de esa manera, se va llenando de una paz, se va llenando de un sosiego, se va llenando de una armonía, y podríamos decir, sin equivocarnos, que se va acercando a la verdadera felicidad.
Pero fíjense que son elementos que son muy importantes tenerlos en cuenta. Lo vamos a ampliar un poquito ahorita. Eh, de otro lado, en cuanto a lo que se ha hablado en la ciencia espiritual, o sea, en el trabajo permanente de conciencia interior, se habla que en las meditaciones hay reacciones cerebroespinales automáticas. O sea, cada vez que uno hace un ejercicio de meditación, se irradian fuerzas energéticas, esas que están trabajando en el punto 99, con efectividad sobre todos los centros energéticos que nosotros manejamos en nuestro organismo, que ya sabemos que mínimo son 7 importantes, pues, que llaman a veces chakras, pero son centros energéticos. O sea, en la meditación nosotros estamos potenciando esa energía de esos centros. Y cada centro de esos influye fuertemente en los órganos del cuerpo. No solamente en los órganos, también trabaja sobre la parte del sistema nervioso, bueno, todas estas cosas. Entonces, entre más practiquemos el ejercicio de meditación, ¿qué es lo que se va a lograr? Que se va estableciendo en nuestras vidas poco a poco, poco a poco, poco a poco, cuando ya se convierta en un hábito, se va a llegar a un estado nuevo que se llama, no el ejercicio en sí, sino el estado de meditación. Es un estado de meditación. Es un estado en que sin estar en el ejercicio, yo actúo como si estuviera en el ejercicio, o sea, respondiendo con amor. O sea, cada vez con mayor porcentaje y en muchos momentos del día me voy a conectar de una manera mental con fuerzas transformadoras que potencian pensamientos y emociones de la misma índole y que van apuntando a un sentido de trabajo por el bien común. Entonces, hermoso que uno pueda poco a poco, al principio tiene que hacer ejercitaciones, ¿cierto? Ejercicio de meditación, todavía no estamos habituados, pero una vez que lo manejo de una manera certera poco a poco, voy a llevar ese ejercicio a un estado de meditación, que ya actúa en los momentos en que es necesario hacerlo. Entonces, lo que vamos a lograr a través de esos ejercicios y con el estado de meditación es que tengamos una mente nueva en donde ya hay más equilibrio, donde el cerebro, la corteza pensante, la zona límbica, la parte emocional, todas se unen. O sea, son como una sola cosita. Para que finalmente la respuesta física, que es el punto 0001, salga o produzca severos cambios. Entonces, mírense cómo ahí está la incidencia del ejercicio sobre los cambios. Y el cambio donde se está dando es mi subconsciente, porque ahí estoy cambiando información viejita, aquella información que sabemos nosotros que no nos ayuda. Entonces son aspectos que la ciencia corrobora también hoy en día y ya eso es muy halagador porque por lo menos uno va entendiendo el por qué la meditación es el ejercicio por excelencia en el trabajo de transformación del ser. O sea, alguna vez lo escuchaba yo, lo leía en una parte y decía, bueno, qué interesante, ¿no? Pero hoy en día cuando leo todo esto científicamente digo, qué machera, porque me están corroborando algo que yo inicialmente lo trabajé porque creía, para luego ver, como decíamos, pero ahora la ciencia me está diciendo, sí, mismo, eso es cierto. Entonces lo que me está diciendo la ciencia es que si usted medita, va a lograr de forma segura que se vaya convirtiendo paulatinamente en un ser que anticipadamente va a aprender también a dar gracias por lo que ya ha alcanzado o por lo que va a alcanzar. Porque potencialmente yo le pongo a mi mente una información hermosa y tengo la seguridad que ya lo alcancé. Y luego cuando llega el momento de responder, se da.
Entonces, ¿qué pasaría? Que ya no seríamos los mismos de siempre. Por supuesto que ya no seríamos los mismos de siempre. Nuestra personalidad adquirida, aquella que hemos construido por décadas o años o por siglos, la vamos reinventando para llegar a ser ese hombre del futuro, el hombre que anhelo ser. Bueno, detengamos nosotros otra vez un poquito en esos aspectos que son muy importantes para que haya efectividad. Queremos que el ejercicio sea efectivo, porque no solamente basta con que uno sepa que es interesante y hermoso meditar, ¿no? Lo que también interesa es que ese trabajo con la meditación sea efectivo. Entonces, volvemos a insistir en que es muy importante que haya en el ejercicio esfuerzo, aprender a esforzarme. No es fácil, sobre todo porque lo estoy haciendo con elementos no condicionantes. O sea, el esfuerzo muchas veces lo hacemos porque alguien me dice, tenés que hacerlo a la fuerza, te voto de la empresa, o hacerlo porque te voy a pagar tanto, entonces ahí salgo disparado. No tengo el tiempo, pero lo voy a hacer porque, uy, es una recompensa. No, ahora es trabajar por trabajar. Y cuando se trata de trabajar por trabajar, ¿sí?, de realizar las cosas sin esperar resultados, me va a costar mucho, porque es una nueva modalidad, algo que no he practicado seguramente en la vida. Pero por eso, ese esfuerzo que estamos hablando es un esfuerzo que hay que potenciarlo poco a poco. Intención. ¿Por qué quiero hacerlo? Pues porque hay algo que me molesta, sí, pero si lo dejo solamente en ese campo de que me molesta a mí y ya punto, no. Mi intención tiene que ir más allá, o sea, me molesta a mí, pero también con esto le estoy haciendo daño a otros. Entonces mi intención es la intención de desprendimiento. Quiero desprender de esto porque no quiero hacerle daño a los seres que me rodean o al planeta o a otros ambientes. Entonces, hay intención, actitud. Es una actitud amorosa, amorosa, una actitud de respeto, una actitud de bondad, de armonía, ¿cierto? De, de ser creativo. Entonces, cuando nos volvemos creativos, tenemos que en eso pulirnos un poquito más, porque nosotros tenemos el potencial de ser creativos, pero posiblemente no lo hemos tampoco fortalecido. Entonces hay que ser creativos. Y ser creativos requiere ese esfuerzo, ese repensarse. Y por supuesto ahí entra también el trabajo con la imaginación. Entonces cuando yo tengo todos esos elementos, como decíamos ahora rato, volvemos al mismo parámetro, voy a unir mente y corazón. Porque mi trabajo va a ser con esta mente, pero lo voy a llevar al corazón, porque ahí es donde voy a centrar mi esfuerzo, mi lucha, mi trabajo, mis nuevos parámetros para conocer, para practicar. Y ahí está el asiento de la fuerza creadora, de la esencia. Y por eso hacemos todo ese trabajo, es hermoso. ¿Por qué insistimos en que todos estos elementos son muy importantes? Porque si esos elementos no los trabajamos de una manera efectiva, es posible que la incidencia en los cambios que podamos experimentar no sean tan efectivos. O sea, el ejercicio se nos puede convertir en algo muy monótono, muy repetitivo. No salimos como de lo mismo porque no queremos pensar, porque no queremos crear, porque no nos queremos imaginar, porque no queremos ir más allá. Entonces, está bien, me siento un rato, estoy tranquilo, estoy sereno, estoy recibiendo una fuercita, pero al final no es tan efectiva la respuesta. Y muchas veces, ¿qué hace que eso, qué sucede cuando ese ejercicio se vuelve monótono? Que posiblemente mi mente me comience a bombardear con historia vieja, no, eso no sirve, ¿para qué te perdes el tiempo? Dedicarlo a otras cosas. ¿Por qué? Porque la mente como se ha quedado estática,
no pasa de lo mismo, bueno, hemos dicho girar en la misma rueda, sin nada nuevo. Entonces, con ese bombardeo que hace mi mente, al final digo, adiós con esto, yo no quiero más, ejercicio no sirve para nada. Y no volví a hacer el ejercicio. Entonces lo que debe pasar es que cuando realmente yo he puesto en juego todos estos elementos, me levante del ejercicio, debo haber construido algo diferente para que ese mi estado mental físico, ¿sí? Que aparece como una nueva información que toca el subconsciente, se vaya movilizando día a día, momento a momento, y en verdad yo sienta que, que hay cosas distintas, ¿sí? No porque las busque en sí, porque ya tengo la intención, es una intención por amor también al bien común. Hay otra forma también de revisar si esa meditación nos ha movido. Por ejemplo, que ante situaciones que se han procesado en la meditación, yo proceso algo en la meditación, cuando llegue el momento de responder ante la vida, me dé cuenta yo que hubo respuestas diferentes y en coherencia con eso que trabajé. Por eso hablábamos ahora rato, coherencia entre pensamientos, sentimientos y acciones. Pero si yo sigo repitiendo y repitiendo lo mismo con respuesta, ¿qué quiere decir? Que hay algo que no estoy trabajando bien. Un ejemplo, alguien me decía, hombre, yo hace mucho rato que no hablo con mi hermano. Tuve una discusión con él y ¿qué puedo hacer? Entonces alguien le decía, pues hombre, llevarlo a la meditación. Llevarlo a la meditación y procesarlo de otra manera. Potencia en ese ejercicio la posibilidad de arreglar la situación y a través de un esfuerzo que hagas con intención, actitud, creatividad, imaginación, encuentra maneras posibles de que tu hermano o de la situación que está manejando con tu hermano mejore. Bueno, él dijo, está bien, voy a tratar de hacerlo y él le explicó bien cómo lo hacía. Se fue y meditó. Cuando llegó el momento concreto y se hizo presente con su hermano, inmediatamente él dice, inmediatamente empecé a hablar, cosa que me costaba mucho trabajo hacerlo. Entonces, y algo distinto se fue reflejando en eso. ¿Qué sucedió? Pues yo no sé, pero yo sé que algo pasó. Porque esa es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que cada vez que hagamos algo que hemos procesado en la meditación, no esperemos un resultado específico. Porque en el campo de lo físico se pueden presentar miles de posibilidades. Pero como hay intención pura, amorosa, deseo de transformar, téngalo por seguro que lo que suceda es lo mejor. Y puede ser que aparentemente, porque no se dio como yo pensaba, no hay un resultado efectivo. Pero no es así. Siempre que hagamos algo por amor, hay un proceso de transformación. Siempre. Entonces, en esa respuesta que le dio el hermano, dice que inicialmente, pues sí, no, digo, pues no, pareciera que no hubiera pasado nada, pero con los días se fue dando cuenta que la actitud de su hermano cambió hacia él. Entonces sí había pasado. Son cosas que a veces no entendemos, pero son reales, porque es que nosotros, el gran lema del trabajo espiritual es trabaja y no espere resultados específicos, porque al final usted se va a estrellar con que lo que usted esperaba no le apareció. Pero es que la vida nos enseña a través de muchos elementos de respuestas. Bueno, en síntesis, ¿qué es lo que va pasando? Que la vida nos va cambiando a través de ese un ejercicio que es maravilloso. Es maravilloso, la meditación es un ejercicio maravilloso. Porque como hemos hablado ahora,
trabajan todos en los campos creativos, emocionales, aparecen respuestas súper hermosas, nos vamos enamorando poco a poco de trabajar de esa manera, nos vamos saliendo sin darnos cuenta de poco a poco también de una zona que es una zona muy peligrosa, que es la zona de confort, que es la zona que siempre nos invita a que repitamos y repitamos y repitamos. Puede ser que uno alcance ciertos niveles y ya dije, no, ya llegué, ¿no? Ya llegó, no, hay, tiene que seguir, seguir, seguir. Porque si ya llegué, entonces ¿qué quiere decir? Que ahí me voy a estar. Entonces los patrones de conducta que llegaron a ser hermosos en un momento dado se quedaron quietos. Pero no, la vida tiene infinitas posibilidades y nosotros vamos a construir, pues somos seres que tenemos que construir hasta el momento que tengamos que partir físicamente de este plano. En otras palabras, nuestra gran tarea, yo diría, y es de todos los seres humanos que nacemos en este planeta Tierra, es para aprender y para construir un ser nuevo, el ser que ojalá se pueda dar hacia el futuro de la humanidad. Y eso está muy asociado a lo que ya hoy en día es una potencia muy grande, una época de grandes cambios. Entonces, unámonos a la época de los grandes cambios. Si uno va en contravía de eso, pues siempre se va a estrellar con mucho dolor, ¿no? Por supuesto. Bueno, tratemos ya de hacer como un pequeño ejercicio. No es propiamente una meditación, porque ya podría ser tema de otra charla, cómo hacer un ejercicio de meditación efectiva, que es trabajando con todas estas partes, de creatividad, de imaginación, de potenciar el esfuerzo, etcétera, etcétera. Hagamos un pequeño ejercicio del siguiente. Pongámonos con la columna vertebral bien rectica. Cerremos los ojos y vamos a hacer un ejercicio simple, que es, vamos a hacerlo con respecto a lo que está pasando con el virus, con el famoso COVID-19. Como hay tanta angustia y existencial muchas veces, y mucha prevención con este bicho que es real, por supuesto, no vamos a decir que no. Pero vamos a imaginar que en este momentico, al cerrar los ojos, cerremos los ojos e imaginemos, o sea, trabajemos acá, imaginemos, llevemos a la mente, unamos a la mente y el corazón que somos inmunes al virus. O sea, nos vamos a convertir en inmunes al virus. Y con esta seguridad, o sea, no lo voy a dudar un segundo, con esa seguridad de que soy inmune al virus, me lanzo amorosamente de hoy en adelante, de este instante en adelante, a ayudar a todas aquellas personas que están asediadas o prácticamente destruidas por estar identificadas con la posibilidad de enfermarse con el COVID. O sea, es un ejercicio amoroso de que yo soy inmune y de hoy a mañana voy a buscar estrategias para ayudar a los que sufren por esta causa. Mientras hago este ejercicio, siento interiormente una gran felicidad de poder ayudar a otros seres. Me imagino que estoy ayudando a otros seres y me siento feliz. Abro los ojos lentamente y estoy convencido de lo que acabo de hacer. Y es un ejercicio simple, podríamos decir que es una especie de meditación. ¿Qué hemos hecho? Que lo que hemos adelantado es que hemos condicionado a nuestro cuerpo a través de un trabajo de imaginación, mente, corazón, amor puro, para que ese cuerpo a partir de mañana pueda crear un ser diferente que se lanza a ayudar
en vez de publicar información que hace daño. Eso ya quedó allí. Entonces, a partir de mañana yo idearé la manera. No es que voy a ir a cada casa a tocar, mire, no. No, puede ser a través de oraciones, a través de buenos pensamientos, a través de cuidar una matica, pensar en todo ese ente que sufre, bueno, cantidad de cosas que puedo hacer. Me lanzo sin temor y con amor a construir una manera diferente de proceder. Entonces, cuando hemos hecho este trabajo de concentrarnos mentalmente en lo que deseamos, y en el fondo yo he sentido lo que quiero, o sea, he manejado mi porte emocional, ténganlo por cierto que ese cuerpo siente, se imagina que eso que se está imaginando es real y está ocurriendo. Por eso posiblemente mañana, si lo hago bien, mañana ya no seré igual. Inclusive dentro de un minuto que termine ya no seré igual. Y posiblemente ya mañana construye un futuro diferente y hermoso para todos aquellos que sufren por esta situación. O sea, lo voy a llevar a un campo de responder de una manera más apropiada, pero no lo pongamos en duda. El gran problema que existe es que uno lo pone en duda, por eso no se da, por eso no soy capaz. Entonces allí hay un gran trabajo, ¿no? Es cómo me vuelvo yo una persona que cree realmente en su potencial interior. También con la meditación poco a poco va logrando todo eso. Bueno, ya como conclusión final de esta charla, si nos acostumbramos a meditar de la manera apropiada, o sea, lo que hemos visto el día de hoy, y lo hacemos por algún tiempo, de una manera permanente, no solamente iremos comprendiendo lo que somos hoy en día, lo que somos por dentro, sino que vamos a construir poco a poco una imagen diferente de lo que vamos a proyectar hacia afuera. Ya no seremos los mismos. Por eso la meditación incide en los cambios. Ya no soy el mismo. Seremos a partir de hoy y de mañana seres humanos completamente nuevos. Entonces, como conclusión final, no dejemos de meditar. Muchas gracias. Pueden habilitar sus micrófonos. Gracias. Sí, Jaime. Muy bueno el ejercicio de meditación y de reflexión acerca del COVID, porque en realidad sí creo que nos está afectando. Es decir, este encierro de esa enfermedad, y hay mucha gente con una paranoia terrible por ella, nos está afectando psicológicamente. Sí, muy apropiado de hacer ejercicios de ese tipo, de ir proyectando en la parte mental, la parte que uno quiere como construir, ¿no? ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Buenas noches, don Edgar. Sí, ¿qué tal? Bien, te comento mi experiencia en la meditación. Hace mucho tiempo, pues, yo vengo meditando y como tú decías al inicio, hay muchas técnicas. En las técnicas que manejaba, pues, estando joven, era
había de lecturas, había de compartir a alguien algo que le había pasado en el día y habían unos comentarios, pero todo era como viviendo la experiencia de ese momento. Ahora que he estado en CAD, pues es primera vez que he oído que uno puede trabajar pues cosas que uno sabe que son problemas para uno. Eso no lo había oído antes, sino ahora pues que he estado con ustedes en este grupo. Pero también he oído otras técnicas que es que la meditación es el día a día cuando usted está presente. Mientras usted está presente y mira cualquier comportamiento suyo y ve su reacción, o sea, que no deje eso como un reflejo, sino que está siempre atento, es una meditación también. Ajá. Y esto en este momento me hizo recordar una técnica de uno hawaiano, el Ho'oponopono, que cuando uno ve el reflejo en alguien y uno lo ve, algo que le disgusta es algo que uno tiene. Y entonces, pues es muy importante ir mirando todas esas cosas, estar en presente, todo lo que le molesta, mirar de dónde salen todas esas situaciones. Entonces, considero que la meditación también es estar presente momento a momento, pues no es solo retirarme un momento, sino que la idea es estar como totalmente presente en la mayoría de sus acciones. Ajá. Y ese es el aspecto que hablábamos de que poco a poco uno va llegando a lo que se llama el estado de meditación. Y lo que está experimentando ahorita. Ya uno responde a la vida en los momentos como si fuera una meditación. Es un estado que se va logrando, ¿no? Se va alcanzando poco a poco. Bueno, para acotar algo, ¿no? Para mí el ejercicio de la meditación como ejercicio le permite a uno hacer consciente lo inconsciente. Cuando uno trabaja en ese aspecto, entonces uno va, diríamos, trascendiendo esas partes que son inconscientes y las que va a afectar a nuestro entorno, como hablaba el señor Edgar. Va a afectar nuestro entorno, por ejemplo, cuando tenemos algún problema en la calle y lo llevamos a la casa, llevamos disgustado. Si lo hacemos con ese cuadro, con esa forma, y en el de ejercicio de meditación, y somos conscientes de cómo estamos actuando y cómo llegamos a la casa, eso se tiene que transformar. Aunque muchas veces volvemos a caer en el mismo situación, ¿no? Inconscientemente, cuando llegamos a la casa y llego disgustado y lanzo alguna palabra o alguna actitud que yo he trabajado, el ejercicio de la meditación y el estado de la meditación nos permite mirar ese cuadro con el cual estoy actuando. Y yo he trabajado en eso y trasciende y lo cambia, porque es como que si le mandaran esa imagen de lo que yo he trabajado en el momento en que lo estoy haciendo y tiene que transformarlo y transformamos y cambiamos nuestro entorno trascendiendo esos aspectos con los cuales yo estoy trabajando y los hago conscientes. El ejercicio de la meditación es algo que, diríamos, nos va puliendo interiormente. Y ese pulimiento es trascender nuestra forma de estar, de hablar, de comportarnos, y va cambiando nuestro entorno. Gracias, profesor.